Como siempre, un placer volvernos a encontrar también por este medio que nos facilita en la distancia hacernos presentes de otra manera. En esta ocasión, nuestro webinar de este inicio del mes de marzo, justo un día después del inicio del tiempo de Cuaresma, tiene como tema principal ese, la dinámica solidaria y fraterna en la Cuaresma, con el lema que este año nos está cubriendo todo cuanto hacemos y somos, de buscando la libertad de hijos e hijas. Y para este encuentro de esta tarde hemos tenido la inmensa fortuna de que en su apretadísima agenda la hermana Liliana Franco nos hiciera un hueco. Ya lo intentamos el año pasado y conseguimos que nos grabara un vídeo que tuvo muchísimos ecos con los chicos, con la gente joven, con el lema del año pasado. Y este año Liliana, entre viajes, vuelos y reuniones, hoy en América Latina están de fiesta grande toda la vida religiosa por los 63 años de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosas. Así que también de nuestra parte una grandísima felicitación por todo lo bueno que en América la vida religiosa ha hecho, hace y seguirá haciendo, de lo cual nosotros ahora también somos muy partícipes en este movimiento de nueva evangelización. Liliana, ¿quién es Liliana? Liliana es una religiosa de la Compañía de María, presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos. Nació en la ciudad de Medellín hace 50 años. Tiene otra hermana también religiosa, un hermano casado con sus sobrinos. Y ella siempre dice, yo la sigo mucho, prefiere que la presenten como mujer y discípula, más que como cualquier otra cosa, ¿no? Es una mujer muy empeñada en todo el tema de la misión de la mujer consagrada en el estilo sinodal en el que camina la Iglesia. Está terminando, nos decía esta tarde, antes de conectarnos, su tesis doctoral, que tiene también estos temas como fondo, como forma, como objetivo. Y a mí me gustaría decir de Liliana solo un par de cosas. A mí me parece que es una mujer que pisa el barro y es una mujer implicada, por supuesto, eclesial y sinodal. Y a que le gusta mucho, esto lo ha dicho ella en alguna ocasión que le he escuchado, la gente sin mapa. Nosotros que andamos siempre ahora usando el GPS para llegar a cualquier sitio, a Liliana le gusta mucho la gente sin mapa. Como Juana de Marillac, su fundadora de la congregación, que era también una mujer osada, que inventó caminos y que no necesitó mapa. El mapa se fue haciendo mientras se hacía camino. Me gustó mucho Liliana, por eso la encontré y la contacté la primera vez, porque me parece que es una mujer de cuidado y de cuidados. Para mí creo que es una de las luces de la vida religiosa en América Latina, una profeta para la Iglesia y para toda la vida religiosa. Por eso, Liliana, te agradecemos muchísimo que en medio de esta agenda, de este día tan grande de fiesta para vosotros, nos dediques este ratito de compartir al inicio de la Cuaresma para entonarnos, para ponernos en sintonía y responder a la pregunta del Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y querer lo que Él quiera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. A ti, Óscar Alonso, muchísimas gracias y por esta invitación. Esa presentación me dejó un poco como desconcertada. Como yo estoy aquí solo en calidad de lo que soy, una mujer, su hermana, amiga en este camino de seguimiento a Jesús, y alegre de que podamos hoy compartir, entrecruzar continentes, horarios y darnos cita en torno pues, a este deseo que tenemos de poder responder con más coherencia, de una manera más creíble también a lo que el Señor espera de nosotros en esta Cuaresma. Ustedes me han invitado a que ahondemos en torno a lo que significa situarnos como hijos e hijas de Dios, como buscadores de libertad en la dinámica solidaria y fraterna que supone la Cuaresma. Quiero compartir con ustedes mi pantalla. Rocío, ¿puedo ya? Sí, puedes compartir. Perfecto. Estamos bien con la pantalla, Rocío, ¿no? Ahora sí. Muy bien.
Esto de la tecnología es complejo. Entonces, pues yo quiero invitarlos a que nos situemos primero pensando que la dinámica solidaria y fraterna a la que estamos abocados tiene que surgir de un modo concreto de entender la espiritualidad. Y la espiritualidad que a nosotros nos convoca hoy tiene un carácter con dos características, me parece, dinámica e histórica. El Dios en el que creemos es creador. Él no para de crear, pero es un Dios empeñado en contar con nosotros, con los seres humanos, con ustedes, conmigo, y quiere que nos aliemos a esa obra creadora en condición de co-creadores. Pero además, nuestro Dios encarnó, es el Dios metido en la historia. Él aconteció, quiso acontecer en lo nuestro, y esa experiencia nos pone a nosotros de cara a una exigencia. La exigencia primera y fundamental es que la fe tiene que estar unida a la vida y tiene que constituirse en un estímulo para la acción. Esa dinámica solidaria y fraterna brota de una experiencia concreta de fe, de una imagen concreta de Dios en nuestra vida. ¿A qué nos conduce la espiritualidad cristiana? Fundamentalmente a un estilo de ser y de hacer en el mundo. Y por eso la espiritualidad cristiana tiene que traducirse en gestos, en acciones, en modos. De lo que se trata es de que hagamos nuestro ese modo de Jesús. Ese modo que debe lanzarnos a varias cosas en esta Cuaresma 2022, a ordenar el corazón, y que debe lanzarnos a beber en el Evangelio para aprender ahí la manera de vivir la dinámica fraterna y solidaria, que debe lanzarnos a saborear la palabra, a gustar de la palabra, a contemplar la persona de Jesús y aprender de él el estilo, y eso hacerlo escudriñando en la historia, en esta concreta que nos ha tocado, marcada por polarizaciones, en medio de esta guerra que nos produce tanto dolor, en tiempo pospandemia, escudriñando en la historia, en la realidad, entre los pobres, porque es ahí donde Dios se nos manifiesta, y es ahí, en el Evangelio, en la palabra, en la persona de Jesús y en la historia y entre los pobres, que Él nos va revelando lo que quiere y lo que espera de nosotros. Contemplar a Dios en la vida nos ubica en una lógica. Esa lógica es la lógica de lo profundo. No hay lugar para la superficialidad en la dinámica creyente. Yo por eso quisiera empezar compartiendo con ustedes este poema que se llama Profundo. Profundo, el sentimiento que surge del encuentro, el silencio que queda después de hilvanar palabras, el abrazo añorado o inconcluso, el vacío que produce la distancia, el mar inagotable y sin orillas, la tierra herida de nostalgias, el barro amasado en la carencia, el corazón tendiendo al infinito. Profundo, tu paso encarnado por nuestra vida, tu voz llamándonos a lo imposible, tu reino aconteciendo contra todo pronóstico. Profunda la lumbre que brilla en las tinieblas, la paz esquiva correteando por los campos, la lluvia empapándolo todo y fecundando la mesa que congrega a los amigos. Profunda tu palabra que acalla nuestro bullicio interno, tu serena compañía que detiene nuestro camino sin semáforos, tu misterio en el que se revela nuestra verdad. Profundo el amanecer abriéndose un camino de colores, la noche saturada de estrellas y promesas,
la trama de la historia y tu amor sin fronteras. Tú, llamándonos mar adentro, sin bitácoras ni brújulas, urgiéndonos a lo definitivo. Y en ese sentido, pues yo quisiera invitarlos a que reconozcamos que a lo que estamos llamados esta Cuaresma es a un itinerario de profundidad. La solidaridad y la fraternidad son una consecuencia de contemplar, son una consecuencia de ir al fondo. Contemplar es un verbo, y es un verbo que nos sitúa, contrario a lo que pudiéramos pensar, en la lógica de la acción, lejos de toda pasividad que pudiera paralizarnos. Contemplar nos pone en movimiento, nos saca de nosotros mismos, y la Cuaresma es un tiempo para contemplar. ¿Cómo no hacerlo en medio de este mundo roto, en crisis, en guerra? Contemplar es una urgencia. Y la contemplación nos ubica en la dinámica de la encarnación, lo propio de Dios Trinidad, así nos lo dice Ignacio de Loyola en sus ejercicios, es que el Dios Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu, este que yo tengo acá, es un Dios que contempla, es un Dios que no se queda acomodado en su cielo, es un Dios que mira al mundo. Nuestro Dios es un Dios que mira, y mira al mundo en su belleza, pero también en su complejidad, también en su fragilidad. Y Dios Trinidad, Dios relación, que ese es nuestro Dios, Dios comunidad, se determina a salvar al mundo. Él se determina a hacer redención de la humanidad, y para eso lo que hace encarnándose es abajarse, es agacharse. Lo primero, si queremos hacer ejercicio de solidaridad y fraternidad, lo primero será contemplar, porque la contemplación nos conduce a conmovernos, nos conduce a afectarnos, y es de ahí de donde surge entonces el movimiento de la salida, de la acción, la amorosa mirada que hace posible la compasión. Es la amorosa mirada la que hace posible la compasión. Bauman ha dicho que esta es una sociedad líquida. Lipovetsky la ha llamado porosa. Mardones nos había dicho que es fragmentada. Byung-Chul Han nos ha dicho que es la sociedad del cansancio. Lo cierto para ustedes y para mí es que esta es la nuestra sociedad. En ella nos corresponde vivir, en ella nos corresponde comprometernos. Y como repetidas veces nos lo ha dicho el Papa Francisco, este mundo contemporáneo es un mundo en continua transformación y se encuentra también atravesado por crisis múltiples, diversas. A nosotros, hoy en esta tarde, e inspirados por el Dios Trino, lo que nos corresponde es mirar a lo profundo de nuestro mundo en crisis, en transformación. Nos corresponde contemplar para movernos a compasión, para movernos a compromiso. Y la contemplación es fundamentalmente un itinerario de apertura que nos ubica en salida y que nos dispone, necesariamente nos dispone al compromiso. La capacidad contemplativa incluye todas las demás dimensiones de la vida, todas se dan cita en torno a ella. Por eso no es un apéndice, no es un compartimento que se reduce a espacios de oración. Es fundamentalmente una actitud, la contemplación, y es una actitud que nos sitúa de una manera nueva ante la vida, y lo que hace es maravilloso. La contemplación nos libera de la prisa, también de la rigidez de la agenda, del activismo desenfrenado,
y nos dispone al cambio. Y supone, y ojalá que lo asumamos así esta Cuaresma, supone un desborde místico que nos conduce fundamentalmente a dos cosas: a peregrinar al interior de nosotros mismos, a cultivar esa dimensión espiritual de trascendencia y de interioridad, peregrinar al interior sin tregua y peregrinar al exterior sin excusa. No hay excusa, ni de edad, ni de enfermedad, ni de condiciones. Siempre es posible el ejercicio solidario comprometido que surge de la contemplación. Lo que hace es movilizarnos, lanzarnos, ponernos en camino y nos sitúa ahí donde el silencio hace posible que resuene la palabra, pero también donde la humildad nos permite reconocernos a nosotros mismos también necesitados, y donde la fragilidad, la experiencia de la fragilidad personal que ayer reconocíamos en ese gesto de miércoles de ceniza, nos hace recibirlo todo como gracia. La contemplación no tiene su origen en la voluntad. El compromiso que surge de la contemplación no es fruto de la voluntad, de ese itinerario de compromisos que se hacen. Surge y está movilizada fundamentalmente por el afecto y supone afectarse, y por eso requiere que haya aplicación de sentidos: ver, oír, tocar, palpar la realidad. Y esta Cuaresma, entonces, con la conciencia de que somos hijos de Dios y en clave solidaria, a lo que estaríamos llamados todos nosotros es a aplicar los sentidos. Lo primero que les quisiera proponer es que estamos llamados a mirar, abrir los ojos más allá, a lo profundo, mirar con recta intención, pero también con mirada limpia, capaz de reconocer el bien que hemos recibido. Que podamos afinar la mirada para contemplar lo fundamental, ahí donde estemos, situados en la ciudad, en el campo, en el templo o en el centro comercial, en el bullicio o en el silencio, en el colegio, donde estemos. Que podamos realmente abrir los ojos para contemplar la vida, esa que fluye compleja, pero que es la vida en la que Dios nos está urgiendo al compromiso. Es en la vida, es en los acontecimientos, aún en los acontecimientos adversos y dolorosos, donde Dios está habitando y llamándonos en esos recodos de la historia a vivir lo auténticamente cristiano. Tenemos entonces es que suscitar esa disposición a que Dios esté otra vez en el centro, y en el centro también de la mirada. Cristo, como lo señalan muchos teólogos de la modernidad, es la imagen inédita de Dios, y no puede haber un auténtico camino de evangelización y compromiso solidario que no pose los ojos en Él. Tenemos que mirar a Jesús y mirarlo como nos lo presentan los Hechos de los Apóstoles, como el que pasó por la vida haciendo el bien, pero mirarlo también en lo que supuso para él el caminar pascual. Para Jesús el caminar pascual supuso la ofrenda, supuso el derroche, la entrega total de la vida. Estamos invitados a mirar más allá de la geografía conocida, más allá de nuestras propias parcelas y de nuestras zonas de confort y de parálisis. Estamos invitados a ir a la otra orilla, en esa orilla donde la vida clama, donde surge diversa y nos está invitando a dar un poco más de nosotros mismos, a ensanchar el espacio, a abrir la casa, a eliminar la frontera, mirar más allá, mirar a lo profundo. Pero también esta Cuaresma estamos invitados a escuchar lo definitivo. ¿Qué es lo definitivo? Eso que tiene poder para cambiarnos el rumbo y para conferirle un sentido nuevo a nuestra existencia. Dejar que resuene la palabra, esa que tiene capacidad de darnos vida, pero también que resuene el clamor de los pobres.
como lo afirma Martin Heidegger, para comprender algo hay que entrar en el mundo al que ese algo pertenece. Y ahí, en ese escenario de la cotidianidad, donde la vida fluye en su complejidad, es necesario que nosotros agudicemos el oído para que podamos escuchar. Escuchar a Dios, que hecho evangelio se nos revela y se nos revela acercándonos a lo definitivo y manifestándonos lo plenamente humano. Escuchar también su palabra, esa palabra que con vigencia de siglos tiene poder para resonar en nosotros siempre nueva. Escuchar la historia, que saturada de acontecimientos, lo que hace es evidenciarnos que el reino es urgente, que el mundo como casa común y mesa de todos es urgente. Para poder generar esta cuaresma, pensamiento significativo y acción transformadora, acción solidaria y fraterna, es necesario que hagamos silencio, pero no un silencio pasivo que nos paraliza, que nos acomoda. Necesitamos de este silencio que es capaz de fecundar, ese en el que resuenan los acontecimientos, y el espíritu acontece liberándonos de la velocidad, liberándonos de la superficialidad y liberándonos de la fragmentación a la que culturalmente nos vamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando a esas tres palabras: velocidad, superficialidad y fragmentación. Y tendríamos esta cuaresma que posibilitar que en el silencio resuene la voz de Dios y resuene la realidad de tal manera que nos libere de esa tendencia que estamos teniendo a instalarnos en lo que esas tres palabras significan en nuestro léxico vital. Estamos invitados entonces a mirar, a oír, a escuchar, conscientes de que la escucha nos conduce a la conversión, pero estamos invitados también esta cuaresma a oler, percibiendo eso que trasciende. Todos sabemos que hay olores que nos devuelven al origen, olores que nos recuerdan quiénes somos, olores que nos evocan a las personas que amamos, olores también que nos ponen en camino. También hay olores que nos incomodan, que nos desinstalan. Olores que crean para nosotros escenarios, olores que evocan lugares. Oler es una condición para existir, eso lo aprendimos todos en esta pandemia, porque respiramos, vivimos. Oler nos sitúa en el contexto de lo específico, nos sumerge en la cultura, nos acerca a lo que es plenamente humano y nos lanza a correr riesgos, a percibir la realidad, incluso a veces padeciéndola, porque a veces tenemos que padecer la realidad. La Iglesia y nuestra sociedad está necesitando de creyentes contemplativos, nos lo decía el Papa Francisco en su primera homilía de Jueves Santo, que huelan a oveja, que recuperen esa frescura original del Evangelio, que sean portadores de ese Evangelio de la alegría y que sean capaces de comunicarlo con la sencillez, con la profundidad y con la alegría de quien se sabe amado. Pero también en esta lógica, esta cuaresma, estamos invitados a palpar, ver, oír, oler, palpar en todo y en todos la gracia. Experimentar esa permanente salvación que Él obra en nosotros y a veces también a pesar de nosotros. En la Evangelii Gaudium, el Papa clama por evangelizadores que oren y que trabajen, discípulos conscientes de que la misión es al mismo tiempo dos cosas: pasión por Jesús y pasión por el pueblo. Y por eso el Papa nos ha insistido en que Jesús quiere que toquemos la miseria humana,
que toquemos la carne sufriente de los demás. El teólogo alemán John Bautista Metz, en lo que él llama la difusa posmodernidad de nuestros corazones, ha señalado que un estilo de vida fragmentado y superficial, como es el de nuestro tiempo, también puede generar en nosotros una pérdida significativa de la sensibilidad. Y si perdemos sensibilidad, entonces se debilita también esa capacidad de compasión. Esta Cuaresma, esa llamada a la solidaridad y a la fraternidad, tiene que pasar por hacer que crezca en nosotros la capacidad compasiva para que entonces crezca también la capacidad solidaria y la disposición a tender la mano. Y estamos invitados a recordar el origen. En el título que ustedes quisieron proponerle a este espacio que estamos teniendo de compartir, me llamó mucho la atención que quisieron incluir esa expresión hijos e hijas de Dios. Y tal vez eso es lo que tenemos que recordar con mayor nitidez, el origen, mantener la memoria de ese amor que nos confiere identidad. Un mal de nuestro siglo es la amnesia. Fácilmente perdemos la memoria, fácilmente nos sometemos al vértigo del consumo, de la moda, de un sistema que tiende a deshumanizarnos. Y no es posible vivir con conciencia sin vínculo. Eso no es posible. Y sin un vínculo profundo con nuestro origen, con esos rasgos, valores, criterios que nos definen. Para favorecer la contemplación que conduce a la compasión y al compromiso, será necesario que desarrollemos memoria, imaginación y sentido. Tenemos que poner la mirada en la experiencia del Padre. Ahorita, antes de iniciar, Rocío trajo a su bebecito de 10 meses ahí a la sala y estaba generando vínculo con él y relación y estaban compartiendo juntos una galleta y se me hace esa como la imagen elocuente de eso que les quiero decir. Nuestro Dios es el Dios que se agacha, es el Dios que en su paternidad y en su maternidad, porque nuestro Dios también es madre, quiere mantener permanente el vínculo con nosotros. Es el Dios que se dispone a alimentar y acrecentar en nosotros todo lo que potencie y haga crecer esa identidad. La identidad plena es la identidad de hijos e hijas de Dios y eso no lo podemos olvidar. Estamos entonces llamados en esta Cuaresma a ordenar el corazón, a desear vivir en ese estado de conversión. Y vivir en estado de conversión es vivir en referencia al origen, a ese amor primero, vinculante, a esa vocación más auténtica, la que tengamos tú y yo, pero que podamos vivir en referencia a esa vocación más auténtica, a lo más radical y también a lo más profundo del Evangelio en nuestra vida. Pero también, seguramente que esta Cuaresma, asumirnos hijos y asumirnos invitados a la solidaridad y a la fraternidad, supondrá que elogiemos la cotidianidad como lugar de lo sagrado, esa parcela concrética del reino en la que estamos. La cotidianidad es el lugar de la manifestación de Dios. Dios acontece en todo, en todos. Solo abrir los ojos y lo reconocemos. Un sacerdote muy amigo que ya es ancianito, se llama Federico Carrasquilla, nos decía, cuando éramos novicias, nos decía, Dios está presente en todo, por presencia y por ausencia. Por presencia, porque todo nos grita su nombre. Entonces salimos, el campo, la luna llena, las flores bellas, la sonrisa del niño, nos grita su nombre. O por ausencia, la guerra, lo absurdo del hambre, la violencia, el desamor, por ausencia, porque todo evidencia que se le necesita. Hay un cuento de Anthony de Melo que a mí también me gusta mucho, dice que alguien le reclamaba a Dios diciéndole, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste?
cuando hubo guerra? ¿Qué hiciste cuando hubo hambre? ¿Qué hiciste cuando hubo maltrato? ¿Qué hiciste cuando hubo violencia? Y dice el cuento que Dios sonrió, que miró al hombre con ternura, como suele mirarnos Dios a todos nosotros, y que le dijo: yo sí hice algo, te hice a ti, te hice a ti. Y tal vez eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros esta Cuaresma. Frente a la guerra, frente a los miles de migrantes, frente a tantos niños sin posibilidades, frente al que se siente solo, frente al vecino enfermo, Dios nos está diciendo: yo sí hice algo, te hice a ti. Dios se manifiesta en lo cotidiano, incluso en esta cotidianidad compleja, repleta de sufrimiento. Ahí está. Y está justo con las víctimas, justo del lado de los que sufren, porque nuestro Dios no es un Dios parcial, nuestro Dios es un Dios que se compromete, que toma partido, y tomó partido por los pobres, y tomó partido por las víctimas. Solo abrir los ojos y verlo. Nuestra espiritualidad, esa que estamos llamados a acrecentar durante este tiempo de Cuaresma, tiene que ser una espiritualidad de ojos abiertos. Y estamos también llamados a reconocerlo habitando en todas las criaturas, la sacralidad de todo lo creado, también allí donde hay bien, donde hay bondad, donde hay belleza, también ahí está Dios, ahí donde la naturaleza nos desborda y nos produce plenitud. Él en todo y en todos es incansable hacedor. Él no para de hacer, no para de crear y de recrear. En toda esta realidad difícil que vivimos hay una posibilidad germinal, una posibilidad que brota de la fe, pero que brota también del poder de lo comunitario, de lo que se teje y de lo que se construye con otros. Y justo ahí donde la confianza no radica en nuestras fuerzas, sino que la confianza está en el poder de lo comunitario, del diálogo y en la certeza de que Dios está con nosotros y haciendo en todo y en todos historia de salvación. Caminar entonces hacia la solidaridad y la fraternidad con conciencia de que somos hijos de Dios en este camino de búsqueda y libertad, nos tiene que llevar a reconocer que los sentidos, ver, oír, tocar, son la brújula para el camino, son la brújula para el camino. Hoy tendríamos que decirnos que realmente una sed de infinito, una sed de trascendencia, de sentido, parece embriagar muchos sectores de la sociedad. Se constata una búsqueda distinta y sincera de espiritualidad de Dios, una cierta inclinación al misterio, al encuentro, a la relación, al cara a cara. Hay como una nostalgia de Dios, o por lo menos de espiritualidad o de interioridad, una sed de infinito. Hay una sed de infinito en nuestro mundo. Hay un retorno en muchos contextos a lo sagrado, también una vuelta a lo mágico. Y esto se concreta en la aparición de nuevas formas, de nuevos movimientos religiosos, de nuevas expresiones para vivir el contacto con nosotros mismos y con ese ser que nos trasciende. En esta búsqueda de libertad, en este camino de libertad, porque la búsqueda de trascendencia siempre es una búsqueda de libertad, en este horizonte de Dios y de trascendencia, muchos se pierden en las formas o deambulan sin encontrar respuestas, así como a tientas. Muchos también, conocemos a muchos que terminan fatigados, insatisfechos, hartos, igual de sedientos. Es posible constatar que en muchas ocasiones estas búsquedas humanas no pasan de ser simples balbuceos. Se intuyen muchas cosas en torno a Dios, pero no se alcanza a conocerlo,
a sondearlo, a experimentarlo. Sin embargo, el amor de Dios, por lo menos de ese Dios que se nos presenta en la persona de Jesús y en el Evangelio, es un amor que nos desborda, que nos sobrepasa. Y la mejor manera de reconocerlo, la mejor manera también de ser habitados por Él es el encuentro. Es el cara a cara en el cual se revela la vida y la verdad de lo que es el ser humano y se experimenta esa plenitud que solo Dios puede dar. ¿Hacia dónde caminar en fraternidad y en solidaridad en este momento de la historia? La relación es el camino para llegar a Dios. Esta sed de infinito y de trascendencia solo se sacia en el horizonte de la relación. Solo ahí es posible encontrar sentido para la vida. Y con esa certeza tendría que resonar de una manera significativa en nosotros una expresión de Karl Rahner hace muchísimo tiempo, en 1967, cuando nos decía que el hombre o será místico o no será. En los seres humanos, en nosotros, hay múltiples dimensiones por desarrollar, la dimensión afectiva, económica, física, intelectual. También hoy cuando nos acercamos a las neurociencias y a todos estos horizontes maravillosos que nos abre la educación, encontramos pues, las inteligencias múltiples. En ese marco de multiplicidad y de enormes posibilidades, hay una dimensión fundamental que es la espiritual. El hombre es un ser para la trascendencia. El hombre es un ser espiritual. En lo más profundo de sí mismo lleva una tendencia, una fuerza que lo llama más allá de la limitación humana. Y por eso esta Cuaresma también tendríamos que privilegiar la oración como camino de relación, de encuentro, que nos posibilite fortalecernos en esta complejidad de la vida. Decimos que la vida es escenario sagrado por excelencia y que en ella Dios se manifiesta con toda su belleza, con toda su verdad, y por eso precisamente es necesario abrir los ojos, vivir conscientemente y priorizar el encuentro. Nuestro Dios es Dios relación, nuestro Dios es Dios comunidad. Hoy también a nosotros se nos urge a ser pedagogos del misterio, mistagogos. Será necesario que recobremos esa sensibilidad que nos permita abrirnos a la acción de Dios y hacernos como más agudos para descubrirlo en medio de los acontecimientos cotidianos, porque ahí es donde Él acontece, ahí es donde nos sigue llamando. Urge que podamos redescubrir lo que significa ser cristianos, y eso más allá de cualquier ideología o de posición dogmática, lo descubrimos si priorizamos el encuentro con Dios, ese que nos lance a la auténtica relación, ese que nos lance a encontrarnos con los hermanos, a trabajar por el reino. Pero para eso, para que se pueda dar la salida comprometida, la salida misionera, la acción fecunda, el proyecto transformador, para eso será necesario que todos redescubramos al místico que llevamos por dentro. Estamos invitados a una contemplación fundamentada en la experiencia de Dios, que surja de ahí, de haberlo experimentado en nuestra vida, de haber tenido ese cara a cara con Él, alimentada por esa vivencia mística, pero encarnada en la realidad, con los pies en la tierra, con el polvo de los caminos, pero además abocada al compromiso que nos saque de nosotros mismos, de nuestras inercias y nuestras zonas de confort. Solo así será posible experimentar ese abrazo de Dios, porque nuestro Dios que es papá,
es un Dios que tiene casa y que en la parábola del Padre Misericordioso que contemplaremos en esta Cuaresma, es un Dios que nos está esperando siempre para abrazarnos y para restaurarnos. Entonces, ahí, en esa experiencia, podemos reconocer que estamos lanzados a una tarea. Y la tarea es el impostergable reino de Dios, que urge. Solo prender el noticiero, el de ustedes ahí en España, el mío aquí en Colombia, y entendemos en este momento que el reino de Dios urge. Nuestro Dios no es un Dios que se agota. Él se derrocha y se derrocha en toda su plenitud con cada persona. Él se empeña en hablar ahí, en la geografía del humano y con un estilo propio. A Rocío, a Óscar, a ti, Pedro, Juana, María, Magnolia, a mí, a cada uno de nosotros nos habla de una manera propia, original. A mí me gusta mucho un pedacito, un poema de León Felipe, que dice: para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Y la tarea entonces es descubrir en esta dinámica contemplativa, compasiva y de compromiso, cuál es ese camino virgen que Dios tiene para ti y para mí, ese que nadie puede recorrer por ti, ese que nadie puede recorrer por mí y que necesariamente me lleva a la casa del Padre para experimentar su abrazo, pero que necesariamente me lleva a la casa del hermano para caminar con él y trabajar con él por un mundo mejor. Ver a Dios nos lanza, necesariamente nos lanza indeclinablemente al otro. La identidad cristiana se consolida en lo comunitario, todos lo sabemos. Lo típicamente cristiano es maravilloso, es una cena entre amigos, es Pentecostés, es la Eucaristía. La experiencia de Dios a lo que nos conduce es a fortalecer la dimensión comunitaria. Por eso nos hace más aptos para buscar el bien común. Y eso en una sociedad xenofóbica, egocéntrica, individualista, eso es absolutamente revolucionario, es profético. La experiencia de Dios, del Dios de Jesús, nos tiene que lanzar a buscar el bien común, a partir el pan, a ofrecer la vida, para buscar justicia y para poder jalonar la paz. Y en la tarea educativa esa misión es fundamental. Tenemos que ser guardianes de la paz, defensores de todo sistema en el que pueda prevalecer la justicia, la dignidad humana y el bien común. Este Dios trinitario nos convoca a caminar con otros, de dos en dos, sinodalmente se dice hoy en nuestra iglesia. Nos lleva a salir de nuestros pequeños cálculos y de nuestras comodidades para poder servir ahí donde la vida clama. Contemplar a Jesús en esta Cuaresma tiene que conducirnos a optar por Él y como Él por el reino, por lo plenamente humano, por la persona. Y cuando optamos por la persona, optamos por ella en su totalidad, en todo su milagro, pero también en toda su miseria. Por eso para nosotros el camino, el proceso, el pan partido, el encuentro con los amigos, para juntos hacer posible la vida, la profecía, la poesía también. Para nosotros eso tiene que ser un irrenunciable. El templo también para que resuene la palabra, pero también la casa del pecador para hacer posible la misericordia. La plaza pública para como Jesús levantar ahí a la mujer caída y la cena entre amigos para poder actualizar la fraternidad y la sororidad. Ver a Dios nos lanza indeclinablemente al otro, pero también nos hace partícipes de su proyecto. Verlo nos hace partícipes de su proyecto. Con Él, como Él, co-creadores. Él quiere contar con nosotros para continuar con su obra. La realidad es inédita y sumergidos
En ella buscamos la mejor manera, tendríamos que buscar la mejor manera de ser las manos y de ser el corazón de Dios. Nuestro Dios clama desde la realidad. La realidad es un entretejido variopinto, repleto de diversidad. Es imposible, y lo sabemos ya porque venimos de una pandemia y hemos entrado a una guerra, sabemos que es imposible conocerla, que es insospechada, y por eso no podemos ni acogerla ni abrazarla desde parámetros tradicionales y tampoco como desde esnovismos sin espíritu. Ante la complejidad de la realidad no es posible abrigarse en caparazones que nos den seguridad, en búnker que nos limiten para hacer con los demás. Él acontece en la vida, en todo y en todos, Él se nos va revelando. Y por eso necesitamos ante la vida, ante los acontecimientos, una actitud consciente, crítica. Necesitamos estar despiertos, con los ojos y el corazón abiertos. Se requiere una nueva mirada ante los acontecimientos y esa mirada tiene que ser contemplativa, esa mirada tiene que ser creyente. Nuestra petición constante como creyentes tendría que ser mirar como Dios mira, compadecernos como Él se compadece, ofrecer la vida como Él la ofrece. Nuestro Dios es el Dios encarnado, el Dios con nosotros, el Dios de Jesús, el Abba que nos enseñó que el amor se compromete, que el amor se ofrece y que en todo ejercicio de auténtico amor hay kénosis, hay salida, que el amor solo es amor si es hasta el extremo. Por eso no puede haber dicotomía entre fe y vida. La historia de nuestra vida, de nuestras opciones, tiene que ser la historia de nuestra fe. Y tendríamos que entender también en este camino de búsqueda de libertad con conciencia de que somos hijos de Dios y de que estamos llamados a la solidaridad y a la fraternidad, que en Cuaresma contemplar tiene consecuencias. Supone que escuchemos la realidad, esa en la que Dios acontece y se manifiesta, esta nuestra, la de ustedes y la mía. Y eso nos tiene que llevar a tomar decisiones. Contemplar nos tiene que llevar a tomar decisiones. Nos tiene que llevar a reformar la vida. A veces a cambiar de espacio geográfico o existencial. Nos tiene que disponer para lo nuevo, para lo insospechado y revestirnos también de fortaleza para lo impensable. Y en esta Cuaresma tendríamos que decidirnos a salir de lo propio, de lo que nos acomoda, de lo que nos instala. Y en ese sentido nos hará bien pues ejercitarnos en ser hombres y mujeres capaces de discernimiento, un discernimiento que nos conduzca al más. La búsqueda de la libertad es una andadura que nos conduce a desentrañar esas huellas de Dios en la realidad y que solo adquiere su pleno sentido en la medida en que nuestro corazón se va transformando en un corazón semejante al suyo. Y el corazón de Jesús era un corazón con dos características: apasionado por Dios y apasionado por la humanidad. Un corazón capaz de solidaridad y de compromiso, y hoy más que nunca, un corazón así supone que nos hagamos guardianes de la paz. Y yo termino invitándolos a dejar resonar este poema y regalándoles esta sonrisa de una niña de mi continente. Te vi, supe que eras tú, porque a tu paso renacía la esperanza. Ojalá que muchos en este itinerario de Cuaresma a nuestro paso puedan sentir que para ellos, en la geografía de su cotidianidad, renace la esperanza. Ojalá que podamos ser para otros motivo de vida y esperanza.
Muy bien, Liliana, muchas gracias por este tiempo, por tu tiempo. A lo largo de la sesión han ido haciendo algunos comentarios sobre, bueno, que ha sido muy interesante y muy inspirador. Y ha habido un comentario de una persona que le ha gustado mucho el poema de Profundo que has comentado al principio y nos preguntaba si es posible saber el autor de ese poema. Yo soy la autora. Ah, fíjate, tienes seguidores aquí. A mí me gusta escribir en las noches, recoger el día. Yo tengo espiritualidad ignaciana, recojo el día con el examen del día, con la pausa ignaciana, y a veces en las noches me gusta escribir y tengo varios poemitas así recogidos. Pues ya sabéis, ha sido Liliana la autora y nada, les ha encantado ese poema. Por recoger un poquito tus palabras, simplemente vamos a utilizar el tiempo de Cuaresma para usar nuestros sentidos, ¿no? Como has dicho, para contemplar y para escuchar, para conocernos a nosotros mismos y así ponernos en camino para actuar con el exterior también. Contemplar nos va a permitir ser y hacer y traducir todo eso en gestos y en acciones. Has hablado también del silencio. Qué importante es el silencio, ¿no? En un mundo tan lleno de ruido y de movimiento, que parece a veces casi imposible. Silencio para oír a Dios y silencio que nos invite a hacer. Tenemos en la Cuaresma una oportunidad, un tiempo para trabajar nuestros sentidos y para reconocer a Dios, acercarnos a Él y que crezca en nosotros la capacidad fraterna y solidaria de la que se ha hablado durante toda esta sesión. De nuevo, Liliana, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y por tu disposición siempre. A todos los asistentes, muchas gracias también, como siempre, por vuestro tiempo y por vuestra participación. Y sin más, nos vemos en el siguiente webinar, en el webinar de abril, que será el primer miércoles de abril. Muchas gracias a todos y un saludo. Pasad buena tarde.